Lima Gris TV, un canal diferente. Hola amigos, ¿cómo están? Que tengan una muy buena noche o muy buen día. Soy Julio Barco y estamos empezando esta nueva temporada. Ya cerramos la temporada pasada, así que vamos a entrar a una nueva temporada con nuevos autores, nuevos libros, poéticas y todo lo que tiene que ver con el mundo de la poesía y su interpretación y su análisis necesario. Para mí es un gusto volver a estar con ustedes, compartir algunos poemas, algunas ideas, apuntes, propias reflexiones que tengo en la soledad y que de pronto al compartirlas podemos generar un lazo de lectores y un lazo crítico necesario para seguir en esta actividad que es la poesía. Hoy día tenemos un programa especial, vamos a dedicarle el programa de hoy a la figura de el poeta Walter Curonisi. Estamos justamente hablando hoy día de su obra que es Rehenes del Tiempo, que es una obra que recopila toda su poesía y a mí personalmente me resulta muy atractivo, me resulta bastante poderoso para conversar y compartir y reflexionar sobre la poesía. Algo sobre su vida de Walter que quisiera comentarles es que Walter pertenece a la generación del 60, ¿no? O sea, Walter se encuentra dentro de esta generación donde también vamos a encontrar figuras como la de César Calvo, como la de Javier Herot, Rodolfo Nostroza, Juan Ojeda. Pero lo interesante de Walter es tal vez el vínculo que tiene con la poesía de la Beat Generation, ¿no? La generación Beat, que es una generación de escritores norteamericanos que se van a ir en contra de lo establecido y van a generar una nueva forma de rebeldía, una nueva forma de hacer arte, hacer literatura y hacer poesía. En la generación Beatnik vamos a encontrar, por ejemplo, a poetas como Allen Ginsberg, novelistas como Jack Kerouac, William Burroughs, o otros autores que también pertenecen a esta agrupación de autores que tienen una característica, ¿no? Que es la búsqueda de la libertad, el renegar de lo convencional, el no querer aceptar ni asumir el famoso sueño americano. Y hay un detalle en la vida de Walter cuando él es adolescente. Él, ustedes saben, nace en Lima y muere en Marruecos. Cuando él es adolescente, él se encuentra con el gran Allen Ginsberg, ¿no? Allen Ginsberg, el poeta del Aullido, uno de los más famosos poetas norteamericanos de los últimos tiempos, viene acá a nuestro país, al Perú, con la intención tal vez de probar ciertos alucinógenos como la ayahuasca, pero también pues un poco en una onda de trotamundos, de andar y de vagabundear por esas tierras. Y se encuentra con Walter y ambos van a tener una amistad bastante interesante y se van a compartir mucha poesía y se van a compartir mucha literatura. Curiosamente, la primera parte de la poesía de Walter también habla de este encuentro y vamos a buscar entonces esos poemas relacionados a esa etapa. Sin embargo, vamos a empezar hablando de el primer poemario de Walter, que es Coincidentia Oppositorum, y les voy a leer para todos ustedes unos poemas de este libro. Porque el siguiente es donde él habla de Ginsberg, pero en este primer libro vamos a encontrar ya el germen de su poesía. Y leo un poema de acá. Jesús abre la puerta dispuesto a salir a la ciudad de Lima y se da con miles de hombres. Sobre el asfalto, mirando el cielo, en donde inmóvil se halla detenido un ángel con una espada mohosa en la mano, demorando la luz en las fábricas, en las oficinas, en los cuarteles, multiplicando la improducción y las horas de trabajo. Cierra la puerta y se esconde despavorido, como un niño bajo la cama. Al tercer día lo entierran, entre risas y fuegos artificiales. Hoy es un modestísimo funcionario del Estado. Bueno, aquí vemos una metáfora donde Walter habla de la ciudad de Lima, que como ustedes saben es una ciudad bastante bulliciosa, con tráfico,
pero donde él observa un ángel, ¿no? Un ángel que se pone pues a mirar la ciudad y va a encontrar toda clase de problemáticas. Sin embargo, en el siguiente libro, que ya es el libro donde él encuentra a Ginsberg, vamos a leer lo siguiente. Sin embargo, antes de empezar a lo de Ginsberg, es interesante también opinar sobre el poemario donde desarrolla una relación con el filósofo Nietzsche. De alguna manera, en este primer poemario que les estoy leyendo, vamos a encontrar un diálogo con el filósofo alemán Nietzsche, que ya saben ustedes que era muy conocido porque él escribió el libro Así habló Zaratustra, ¿no? Y en ese libro Walter va a escribir sobre él y nos va a hacer una reflexión muy interesante donde dice lo siguiente, ¿no? Este poema que les voy a leer tiene un epígrafe de Así habló Zaratustra y dice: ahora os ordeno que me perdáis a mí y que os encontréis a vosotros, y solo cuando todos hayáis renegado de mí, volveré entre vosotros. Leo el poema entonces. ¿Quién no ha soñado con traicionar a su maestro? Primera pregunta al discípulo. Peter Gass incineró innumerables cartas de Nietzsche, y sabe Dios que otros textos, al enterarse que el antiasno había contraído la sífilis en un burdel. La traición no le conviene a nadie, ni al traidor, pero es lo que más gusta. Elizabeth Foester amputó ex homo, y el anticristo, al comprobar que ella y su madre eran maltratadas en uno solo de los libros. La vida le es infiel, tanto al espíritu como a la materia. Su esencia más enigmática es la infidelidad. Ya quisieras tú los bigotes de Nietzsche, kantiano imberbe seguidor de esa babosa absoluta, arrastrándose hacia Dios, de su ética rumiada por las vacas, de su monótono teísmo, de su horrendum poderum, de su cosa híbrida, de su cosa en sí. Ya quisieras tú los bigotes de Nietzsche, kantiano imberbe. En este primer poemario de Walter hay una interesante lectura sobre este filósofo que Nietzsche se caracteriza por su rebeldía, por ser un autor contestatario, que se rebela contra la falsa moral, que se rebela contra el cristianismo, es decir, contra los valores, contra la moralidad, contra la ética de esclavo que él llamaba que estaba dominando el pensamiento de esa época. Bueno, este libro dedicado a Nietzsche también tiene el siguiente poema que me parece muy interesante y se los voy a leer ahora. Dice así: murió de una sobredosis de pensamientos, de aforismos duros, de insultos al desgano, de existir, de exultar en la desgracia. En vano azotado por la sombra de la hermana, escarmentado de incesto, de misoginia, de desamor a Wagner, en el duelo perpetuo de la Germania, la voluntad de poder desbordó la violencia. El espejismo del superhombre atrajo al vulgo. La barbarie enarboló la mano dura que desnudó a Jesucristo. Murió de alma de amor a Grecia, de muerte acelerada a la sorna malsana. Le redujo el pensamiento, lo condenó a la locura, lo asoció a la canalla del Holocausto, posterior a su deceso de principios del siglo XX. Murió deshonrado, con más pena que gloria. Un poco para que nos situemos en el contexto de este poema, hay que hablar sobre Nietzsche, ¿no? Y es que cuando analizamos la vida de Nietzsche, nos vamos a dar cuenta que en una etapa ya alcanza una cierta lucidez que también se puede confundir con la locura, ¿no? En su última etapa Nietzsche ya estaba desvariando o se encontraba en un tipo de pensamiento que ya no era proclive pues al entendimiento cotidiano. Sin embargo, Walter nos dice que él dejó el espejismo del superhombre que atrajo al vulgo, ¿no? O sea, porque Nietzsche en su obra más famosa nos habla de que el hombre debe superarse y debe nacer el superhombre. Y de eso trata este poemario, ¿no? El primer poemario de Walter, que se llama
Dentia Oppositorum. Tiene, por cierto, epígrafes de Mircea Eliade, que es un gran estudioso de todas las religiones antiguas, de la mística. Entonces vamos a ver que hay una reflexión filosófica en la poética de Walter, ¿no? Para poder entrar a este autor, para poder entrar a Walter y para poder, digamos, saborear esta poética, hay que conocer un poco de filosofía alemana, de Kant, de Nietzsche y de otros autores, para tener un sabor más interesante y encontrar todos los matices de este poemario. Bueno, el siguiente poemario que les voy a leer se llama La noche de los últimos, y aquí Walter, como les vengo anunciando hace hace unos minutos, hace una lectura, hace una radiografía poética del encuentro vital que tiene con aquel poeta rebelde que es Allen Ginsberg, ¿no? Allen Ginsberg, que se rebeló contra la guerra de Vietnam, que proclamaba el pacifismo, que estaba en contra de la moralidad de su época, que estaba en contra del sueño americano, se encuentra con Walter y él le escribe estos poemas. El primer poema dice lo siguiente: la magia recibe órdenes expresas del poeta que la posee. Es una fuerza escondida que emerge de su voluntad, a una incantación de su voz. En el bar Cordano de Lima, en 1960, desperté del hechizo, recuperé el recuerdo, un rayo de hombre hacia otro, le asesta la magia que posee, y le cambia el rumbo, y lo conduce hacia otra soledad mayor, y lo enrumba hacia su centro, lo muda del sueño a la obra. Este poema nos habla de ese encuentro, ¿no? Es como si los seres humanos somos como antenas y hay ciertos autores que nos van a mandar mensajes a nuestra mente, ¿no? Lo que llama Walter, la magia recibe órdenes expresas del poeta que la posee, ¿no? Es una fuerza escondida que emerge de su voluntad. Y aquí vamos a ver cómo la influencia de este autor va a ser determinante para la propia poética de Walter Coronisi. Pero tenemos otro poema llamado Poema a Allen Ginsberg. El primero dice lo siguiente, ¿no? 1. Ajeno entre los frutos de la tierra, su corazón, como un trozo de mar, como una caída, como un fuego venido de otra parte, puso en las calizas, bajo la luna en las calizas. 2. Pueblos en cuya tea arde el tábano, obsedidos al año de los cantos, de la brisa rociada en ron, en sueños gastados bajo el peso del sol, pueblos hundidos en eventos, en collares, donde una diosa reina junto al mar, pueblos amados, pueblos odiados, bajo la luz tardía, pueblos de arena para el ausente, para su voz si se habla de las playas, de las visiones que la noche nos envía, de los habitantes de las visiones ataviados de piedras y arenas. Y más adelante, en este poema que le dedica a Walter, Walter a Allen Ginsberg, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Y de ahí nos fuimos al Gólgota, a la salida de Lima. Vimos cómo engordaban a los cerdos, y las peleas de las bandas por un pedazo de vidrio, y el desfile solemne de la baja policía, mientras los niños se endurecían caminando sobre la charca. Y ese día también vimos al abad Pierre y a su eminencia el cardenal hablando, y la televisión estaba ahí, y los auspiciadores de basura estaban ahí, y todos estábamos ahí, con los ojos abiertos, con los ojos muertos para las flores, encerrados para siempre como las moscas en los escaparates, viendo crecer nuestros pelos, nuestras uñas, nuestro silencio. Y Patterson y Brooklyn, oliendo nuevo todavía aquel laberinto de rostros, grillos al atardecer, cuevas donde las niñas hablan de sus gomas y el ángel mira tristemente a la ventana, y los soldados partiendo para siempre a la estación, donde las madres van a despedirlos en nombre de la paz, y los rayos anuncian, las águilas forman cadenas en el África del Norte. En la noche de Asia nadie silba en la noche de Asia. Y Brooklyn y Patterson oliendo nuevo sobre las hojas, sobre la hierba. ¿Dónde irás a dormir definitivamente? Tus jóvenes rabiosos miran el cielo
y ya no estás. Y piden que se te incluya en la brutal historia de los muertos. Y ya no estás, y escribes una carta larguísima acerca de eso que contabas. Soñé que el mar era un desierto, que el cielo se llenaba de pájaros huyendo, humo el viento, humo el aire, comercios paralizados, baba en los peldaños, rojísima baba, 3 de la tarde, amanece en las aceras. Como vemos, en estos poemas dedicados a Allen Ginsberg hay un aliento urbano, hay un aliento donde se siente la guerra. Estamos hablando de una época donde Estados Unidos estaba en una constante acción bélica, y los poetas como Ginsberg atacaban esa tendencia humana a la violencia, ¿no? Y bueno, más adelante hay otro poema que le dedica al gran Ginsberg, porque todo este libro que estamos leyendo ahora tiene toda esa aura, ¿no? Todo este libro que es La noche de los últimos tiene todo ese encuentro, esa epifanía, esa relación. Y luego dice, la sombra de Walt Whitman susurrándole a Allen Ginsberg al oído. Walt Whitman, como ustedes saben, es uno de los grandes poetas norteamericanos, ¿no? Y Allen Ginsberg podríamos también considerarlo como uno de los sucesores, en el sentido que su canto es un canto cósmico, épico, que no solamente se limita a la intimidad, sino también quiere hablarle a la humanidad, quiere hablar de manera olímpica hacia las cosas. Y este poema se llama justamente La sombra de Walt Whitman, susurrándole a Ginsberg al oído. Y dice, Allen, si crees en la estrella de David, eres David. Y aún no has derrotado a tu enemigo, encuentra las palabras para asestar el dardo. Tú y no tu voz es quien lo ignora. Negado por los muertos, el estro de tu raza, temido por los vivos, tu aguijón, tu nación errante, atravesó la poesía como un desierto y se abrió la tierra, y el cantar de los cantares brotó en las arenas del Sinaí, y el Eclesiastés en las dunas, y ardieron los salmos en un fuego inextinguible que alumbró la soledad del mundo. Las paradojas de Salomón siempre escudaron tu alma. Es muy interesante también cómo Walter puede, pues, de alguna forma metamorfosearse en diferentes personajes, ¿no? Si en el anterior libro que les estaba leyendo, que era dedicado a Nietzsche, ¿no? Este libro está dedicado a Ginsberg y está dedicado, pues, a la poesía norteamericana también, y sobre todo a la guerra. Pero vemos que Walter, pues, sale de su voz para encontrar en otros personajes una forma también de expresar su interioridad o de expresar su poesía, ¿no? Y algo muy interesante también de este libro, dedicado a Ginsberg, son estos poemas cortos, donde nos va a contar un poco la idea de la guerra, pero de forma caricaturesca, ¿no? Es una burla a la guerra. Por ejemplo, este poema, que simplemente es una pregunta, que dice, ¿tanques o anticucheras? Y ustedes pueden pensar, ¿no? ¿Dónde está la poesía ahí? ¿No? O sea, es una pregunta. Pero la poesía está de pronto, pienso ahora, en la crítica que hace, en la relatividad que pone, en lo relativo que es un tanque o un anticucho, ¿no? Y de esa manera está, pues, burlándose de esta actitud armamentista que se encuentra muy presente dentro de la realidad moderna. Y más abajo dice, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Destruir la vida como a un juguete, empezando por la propia, es un juego que en el ejército todos hemos practicado. Aquí claramente vemos, pues, esta idea que les digo, ¿no? La crítica a lo militar. Y más abajo da otra idea también muy interesante, donde dice, el poeta ha sido enrolado para la guerra en Irak. Le ha llegado el momento de meterse en su trituradora de carne. Ah, MacDonald, en tus manos encomienda su espíritu. Es muy interesante cómo juega con McDonald's, que es, como ustedes saben, una transnacional que vende comida chatarra, y cómo hace una comparación entre un soldado que va a la guerra y esta famosa tienda, este famoso restaurante que hace, pues, comida también frita o frituras, ¿no? Bueno, más adelante vamos a encontrar poemas de ese mismo corte, como por ejemplo, soldado a su arma, a su instrumento de muerte, soldado en bruto sin pulir,
Y más abajo, sabemos que vuestros corazones están llenos de Coca-Cola, y que vuestras visas de oro se parecen, y que vuestros sueños castrenses se parecen, y que vuestros dedos en el gatillo se parecen, y que vuestros miedos a vuestros hijos se parecen. Y otro poema corto en esa onda es, por ejemplo, el que dice acá: sí, mi general, un esclavo saca a otro esclavo. Entonces, en Walter, en este libro, que es el segundo que publica, La noche de los últimos, hace una crítica a la guerra y hace una reseña sobre su encuentro con Ginsberg, ¿no? Ginsberg era uno de los poetas que le cantó la paz, ¿no? Esa palabrita paz que es tan cara para esta época, ¿no? Ahorita estamos viviendo al parecer, una inminente guerra entre Rusia y Ucrania, o entre China y Estados Unidos, y ya para ese entonces, hablamos de hace más o menos 50, 60 años atrás, ya había puesto ese canto, ¿no? Y bueno, para cerrar este poemario, que es Noches de los Últimos, les leo el poema Epílogo, donde vuelve al tema de Ginsberg, ¿no? Y dice: asomó a la ventana y sigue girando Lima, con menos mentiras, pero con menos verdad también. Y subidos como gallinas al carro de Pong, y enfundados en sus jeans del siglo XX, Ginsberg, los jóvenes poetas siguen insultándote y cacareando desde el siglo XIX. Y se animalizan y se les sube el azufre a la cabeza y regresionan hacia la bilis y se revuelcan en la causa en nombre de un martillo y de una hoz gamadas. Porque el Azur tiene un charco por el odio secular y la venganza moral, y no solo por la usura. Parece que también aquí hay una crítica a la política comunista, ¿no? Pero de repente buscando pues la libertad que a veces estos regímenes tampoco mantenían, ¿no? Era una libertad en cierto sentido pautada por el deseo de la guerra y el deseo de afirmar su poderío, ¿no? Y finalmente dice: salud, Ginsberg, salud, vino para todos. Esta es la noche de los últimos, de los que se esmeraban en silbar al sol, de los que no alcanzaron el tren, ni llegaron a la altura de los preferidos. Bueno, hasta aquí vemos que Walter, como les digo, tiene esa particularidad de un Pessoa, ¿no? Como un Pessoa, y esto lo dice Ricardo González Vigil acá en el prólogo. Walter de alguna forma se mete a máscaras, se mete a formas para de alguna manera intentar explicar diferentes esencias. Entonces la idea de máscaras, amigos, amigas, es muy interesante analizarla en la obra de Walter, ¿no? Porque además no olvidemos que Walter estudió teatro, así que él sabía muy bien lo que significaba dejar de ser uno mismo para convertirnos en otro, ¿no? Imagínense ustedes cambiar su personalidad para ser otra personalidad. Y esa es la gran, quizá, cuestión de nuestra época, ¿no? El otro, la otredad, esa otredad que a veces nos hace ver de manera extraña y diferente al otro, cuando en realidad a veces pienso y en esencia compartimos muchos vínculos. Entonces la poesía de Walter tiene mucho que ver con ese juego de máscaras, de ponerse la máscara de Nietzsche, entrar al mundo de Nietzsche, a la cabeza de Nietzsche, entrar al diálogo con Allen Ginsberg. Y por otra parte también hay un deseo de mística, un deseo de explorar la libertad. Y eso es algo que a mí me agrada personalmente de su poesía, porque es una poesía que se siente libre, que no se siente atrapada por la retórica, por la palabra bonita, por la corrección, ¿no? Walter no busca ser correcto, busca ser libre. Y eso es un gran imperativo para los artistas, ¿no? No olvidemos que Vallejo le dijo ante Anor Orrego en una carta, le dijo: si no soy libre ahora, no lo seré nunca, ¿no? Y eso es algo muy importante, ¿no? ¿Cuántos escritores escriben sin pensar en ello? Entonces, yo creo que eso es fundamental, educar la libertad mental para generar un tipo de poesía que golpee la mente de los demás. Y en el siguiente libro que vamos a comentar, La escoba de Buzón, Walter hace un juego de máscaras, esta vez con la poesía oriental, ¿no? El pensamiento oriental, a diferencia del occidental, parece que se detiene más a lo microscópico, a lo mínimo, al instante. De ahí nace, por ejemplo, el haiku, ¿no? Que es un tipo de verso corto, medido, donde se captura el instante, ¿no? Lo que uno observa, lo que uno está
de alguna manera experimentando en una situación, el haiku lo manifiesta de manera rápida. En este libro, La escoba de buzón, vamos a encontrar, por ejemplo, poemas como el siguiente, ¿no? No piensan la vida, la viven. El saque existe saciando la sed. Existir para no morir no tiene sentido. No aprendas lo que vas a incumplir. Hasta para morir no hay que ser visto. Lo saben los que no exhiben su existencia. Hasta para ignorar hay que enterarse. El diestro en el haiku no acaba nunca de empezar. Y luego más abajo dice algo más sobre el haiku, ¿no? Las sílabas de un poeta del haiku, de un poeta fallecido, merecen ser retenidas, guardadas en una hoja, o en una línea tal vez, no arrojadas al viento, como migajas de pan o las sombras de un banquete. Como ven ustedes, en ambos poemas hay una necesidad de pensar poéticamente el mundo, ¿no? La poesía de Walter no solamente es una poesía de la imagen, sino es una poesía del pensamiento de la imagen, del pensamiento de la propia palabra, del pensamiento de la propia poesía. Una poesía que reflexiona sobre el quehacer poético. Y el quehacer poético es un quehacer que básicamente se asocia a sentir y a pensar. El poeta siente y piensa, y ambas posturas se comunican y se relacionan. El que piense más será un filósofo, porque finalmente el filósofo tiene que encontrar, mediante su pensamiento, una razón frente al misterio de la vida. El que sienta más será un poeta, porque el poeta es el que, frente al misterio de la vida, canta. Necesita gritar al cielo, expresar en canto su sentido más íntimo. Pero ¿qué pasa si un poeta piensa y siente? ¿Qué pasa si un poeta reflexiona con pausa de la realidad y escribe? Eso es Walter en este libro. Por ejemplo, otros poemas, todos los que les voy a leer son cortos. El primero: si todos los haikus escritos caben en una perla, hay que arrojarla al mar para los nuevos buscadores de perlas. Siguiente: parado en el bambú, el gorrión invicto tras la tormenta. Siguiente: para los búhos, la noche y la ventaja de ser búho. Siguiente: el ciervo se enfrenta al rayo y sale ileso con dignidad de Dios. Vemos que hay una relación con la naturaleza, porque en el fondo también la literatura oriental ve en la naturaleza una escuela, una universidad de los sentidos y una forma también de borrar el ego, ¿no? Finalmente se borra el yo personal para escuchar ese infinito canto de la naturaleza, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros en este momento que estamos viviendo, en esta modernidad, tenemos tiempo para contemplar la naturaleza? Tenemos tiempo para ver los colores del atardecer, tenemos tiempo para ver a las aves, tenemos tiempo para escuchar el amanecer. De alguna forma el humano, conforme está en este proceso que es la modernización, se vuelve más ajeno a la naturaleza. Y en el fondo somos naturaleza, nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestros átomos, nuestra piel es parte de la naturaleza y volveremos también, pienso, a la naturaleza. Entonces el poeta en este libro, Walter en este libro, se siente pues parte de ella. Y este poema, por ejemplo, que les voy a leer, que me parece también muy interesante, ¿no? Dice: es fértil la paciencia, es un tesoro adulto, un último fruto. No obstante, a la llegada del invierno, en nuestros actos preferidos, algo es de la muerte. Bueno, entonces todos estos poemas de haikus sirven para una reflexión sobre el haiku, la poesía, en la contemplación de la naturaleza. Y lo interesante, lo que a mí me gusta, en todo caso, de esta poesía, es lo incorrecto, lo rebelde, lo poco literario que puede ser, y lo más humano, lo más sincero que logra mostrarse, ¿no? Por ejemplo, este poema de acá que dice: los haikus sin saque, ¿qué hondura hubieran penetrado?
¿de qué resecos labios nacerían? O sea, el sake es ese alcohol de arroz, me parece, que que toman aún en Oriente, y que los poetas, pues, para tomar a veces valor frente, pues, a su soledad, brindaban con su copa de sake, ¿no? Imagino los poetas en medio de la soledad, sentados como sabios, tomando un vaso de sake, contemplando y inspirándose, ¿no? Hablando de la naturaleza. Y bueno, todo ello está presente en toda esta poesía de este libro, que es La escoba de Buzón. Y Buzón, por cierto, es otro poeta, ¿no? Que ustedes ya van a buscar para saber más sobre él. Y bueno, para pasar al siguiente libro, les voy a leer un último poema de esta colección, que es La escoba de Buzón. La ciencia de no saber es la del poeta del haiku, de la que aprendió al olvidar lo ya sabido. Repito, la ciencia de no saber es la del poeta del haiku, de la que aprendió al olvidar lo ya sabido. O sea que para mirar la realidad, para mirar esta naturaleza, no hay que mirarla pues con todo lo que sabemos, ¿no? Hay que volver a esa inocencia. No, el poeta nos está diciendo que los poetas del haiku están en constante renovación. No cargan la mochila que a veces nosotros cargamos, ¿no? El pasado, lo que nos hicieron, lo que nos dijeron, la gente que nos dijo tal cosa, todo eso se borra para simplemente entrar a la contemplación, al instante donde la realidad se nos expande, se nos abre, se nos muestra como misteriosa. Porque en realidad, si nos podemos a pensar la vida como tal, es muy compleja, ¿no? O sea, el simple hecho de poder hablar, de estar acá parados, de estar respirando, hay una serie de factores que de pronto no nos asombran porque estamos ya, olvidamos un poco ese milagro que es la vida, ¿no? Y Walter nos invita a olvidar para volver a aprender. Es ese eterno aprendizaje que es renovación constante, renovación, limpiarnos los ojos para poder observar de nuevo el mundo. Luego vamos a entrar al siguiente libro. Voy a pasar al siguiente libro, que sería El matrimonio sagrado. Ya hemos pasado por su etapa nietzscheana, ya hemos pasado por su etapa de la generación Bikini, y hemos pasado por su etapa oriental. Miren todas las etapas que tiene este poeta, para que vean ustedes lo interesante de su relación con la cultura, ¿no? Hace unos días me preguntaban, Barco, ¿la poesía es ajena a la cultura? Y yo dije, no, porque la poesía se encuentra en el propio corazón de la cultura. Es decir, el poeta crea su poesía con todos los sabores que quiere. Le mete historia, le mete filosofía, le mete antropología, le mete ciencia, da una vuelta y genera su poética. Y en este último libro que les voy a comentar, Walter Kurunisi hace un poema dedicado a matrimonio sagrado, ¿no? La ciencia sagrada de la unidad perfecta de dos cuerpos, donde se cumple la luminosidad, el esplendor. Y leo un poema breve de este libro. La energía solar divina es el amor, la única llama que enciende el universo en cualquier lugar del mundo, nos sitúa frente al sol. Walter nos dice que la única energía que nos puede iluminar es el amor, ¿no? Y luego más adelante nos dice lo siguiente, ¿no? Por ti la casa, por mí rueda en tus ojos. No hay más que un cuerpo como una piedra, no hay más que un día, una voz que nos llega del abismo. El barro es puro, tu cuerpo es barro, asomado al universo, huerta en nuestros ojos, astro. Él es como todos. Él es un árbol, el camino que desciende, no una distancia. Es un lecho para ti, entre tú y yo o para mí. Entonces, en este poemario El matrimonio sagrado, vemos una relación entre el hombre, entre el ser, entre el amor, entre la relación que entre dos seres genera eso que es el amor y que de alguna manera exalta pues la mente, exalta pues la conciencia. Y finalmente, ya el tiempo se nos acaba, así que vamos a comentar brevemente un último poemario que es el llamado Ahab. Y Ahab
como vengo diciéndoles, Walter se relaciona mucho con diferentes temas. Y en Ahab, como ustedes saben, Ahab es el capitán del Peyoc, que es una embarcación que aparece en la novela de Herman Melville, que es Moby Dick, ¿no? Ahab es ese capitán ebrio de venganza, que arrasa a toda la gente de la raza para su objetivo, que era cazar a la ballena blanca. Y a partir de ese personaje, Walter hace un libro donde les voy a leer un poema para que ustedes vean un poco la onda de este libro. El sonido de unas lágrimas de Moby Dick es la sinfonía acuática más triste en la noche marina del Peyoc. Supera en belleza el estruendo del mar, destruyendo al ballenero la irada colérica energía sobre un piano lunado al universo. En alucinado amor, vientos y cuerdas desenfrenados, átomos de vida, clarines y pífanos, timbales de ultramar. Y finalmente, este poema también de este mismo libro: la vida es una herida abierta, vivir es no curar jamás, nunca dejas de dolerte, para ser o no ser el fantasma insomne y cojo que camina en la cubierta. Y ese fantasma insomne y cojo es el propio Capitán Ahab. O sea, Walter usa al Capitán Ahab para hablar de diferentes temas, como en este caso la vida y la muerte. Entonces, como vemos, en resumen, amigos, la poesía de Walter tiene diferentes etapas, diferentes metamorfosis, diferentes juegos con autores de la cultura, tanto occidental como oriental, de la filosofía, y además es una poesía antibélica que nos habla de la paz, nos habla de la sabiduría del arte, nos habla del fuego de la poesía, y nos habla también de el no saber para saber, o de la inocencia que necesitamos para comprender lo real. Y bueno, eso es un poco, en resumen, lo que es Walter Curonisi. Y no quiero despedirme en esta oportunidad sin saludar a todos los que me escuchan, a los amigos de Uruguay, Colombia, Cuba, Chile, Bolivia, Ecuador, y a los amigos de Europa también, que seguramente están ahí detrás. Y los invito a que me sigan en la siguiente emisión del programa. Soy Julio Barco, transmitiendo desde Lima, Perú, para todos ustedes este programa Poetizando. Pásenla bonito, nos vemos. Lima Gris TV, un canal diferente.